Muy buenas tardes. Hoy en nuestro programa Cápsula estaremos hablando sobre un tema muy interesante. Este tema se trata sobre la seguridad de una base de datos y nos estará acompañando nuestros compañeros José Sánchez y Dani Tapias. Retomando el tema, les diré que la seguridad de la base de datos la podemos medir en la protección frente a la mala manipulación sobre los usuarios y frente a los ataques que pueden ser dirigidos externamente o daños que pueden ocurrir en los datos, sea externo o interno, sea por daño de equipo o de software. Además, que tenemos dos tipos de seguridad, que son las seguridades direccional, que esta nos hace que nos dé privilegios o nos revoca los privilegios a los usuarios, y están las seguridades obligatorias, que esta lo que nos hace es que los usuarios, como los datos, tendrán seguridad sobre los temas. Además de esto, que existen unos requerimientos para una seguridad de una base de datos, y estos son que una base de datos tiene que estar protegida sobre el robo, medios que pueda dañar los datos de una base de datos. Además, que una base de datos tiene que ser construible, ya que puede ocurrir en cualquier momento un accidente con los datos. Sabiendo esto, le daré el pase a nuestro colega José Sánchez, que nos hablará sobre la importancia de una seguridad de una base de datos. Sí, buenas tardes, gracias por el pase, compañero Mael. En este punto seguiremos hablando un poco sobre la seguridad en una base de datos, porque es importante. Por ejemplo, la seguridad consiste en lograr que los recursos de un sistema sean bajos en todas circunstancias, utilizados para los fines previstos. Por ejemplo, la importancia de la seguridad de una base de datos radica en la protección del sistema frente a ataques externos, protección frente a caídas o fallos en el software y protección frente a la manipulación por parte de usuarios no autorizados. Los mecanismos de protección deben ser simples, uniformes y construidos en las capas más básicas del sistema, garantizando así aún más la seguridad de una base de datos. Existen dos tipos de seguridad, direccional y obligatoria, en la cual su importancia radica en que se impone en varios niveles, tanto para los usuarios como para los datos de la base de datos. Además de que se usa para revocar privilegios a los usuarios a nivel de archivos, registros o campos de un modo determinado, garantizando así la seguridad de una base de datos. Sí, bueno, gracias por su atención. Regresamos ahora nuevamente al estudio. Retomando el estudio, le diré que existen tres tipos de características de una seguridad de una base de datos, y estas son la confiabilidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Sabiendo esto, le daré el pase a mi colega Dani Tapia, que tendrá hoy un invitado en su segmento de hoy. Buenas tardes, nos encontramos hoy en el estudio de Cápsulas Informativas con el ingeniero y experto en base de datos, Giancarlo Jaramillo. Buenas tardes, Dani. Me encuentro muy complacido de estar aquí el día de hoy visitando tu programa. Bueno, la audiencia nos envía sus inquietudes acerca de cómo se podría garantizar la integridad de nuestra base de datos. Y hoy que tenemos un experto, se lo podemos preguntar a él. Muy bien. Una de las formas más efectivas para garantizar la integridad en una base de datos es implementando algunas de las mejores prácticas de seguridad, entre las cuales hoy en día tenemos muchos, pero las más comunes podría ser recurrir al enmascaramiento de datos, el cual le permite a los usuarios acceder a cierta información sin poder verla o ayudar a mantener la confidencialidad, incluso de entornos de prueba. Otra muy buena práctica hoy en día sería la de minimizar los extras y limitarse a los servicios, aplicaciones y funcionalidades que realmente son necesarios para asegurar el funcionamiento de las operaciones del negocio, lo cual de esta forma se reduce el riesgo o se minimiza. Así como también asegurarse de que los administradores de nuestras bases de datos entiendan la importancia de garantizar su protección. Además, también mantener, como última práctica, mantener actualizada lo que serían nuestras bases de datos. ¿Qué es lo que quiere decir con mantener actualizada nuestra base de datos? Esto es muy sencillo, por ejemplo, eliminar los componentes innecesarios de nuestra base de datos, o mejor dicho, los archivos basura que esta puede generar a lo largo del tiempo. Bueno, nos vamos a un corte y al regresar estaremos con el siguiente tema que trataremos en el programa del día de hoy, que es acerca de los tipos de ataques que pueden amenazar nuestra base de datos. Muy bien. Estamos de vuelta aquí en los estudios de cápsula informativa
retomando el tema que dejamos al aire antes del corte acerca de los tipos de ataques que podrían sufrir nuestra base de datos, ¿qué nos puede decir el experto que tenemos el día de hoy aquí? Bueno, fíjate, Dani, esta es una pregunta muy importante, ya que el riesgo implícito en este tipo de acciones maliciosas puede variar de una empresa a otra. Aunque entre los ataques más comunes se encuentran los que tienen como objetivo datos personales de clientes, número de tarjetas de crédito y seguridad social, así como detalles estratégicos sobre el negocio de la empresa, además de información financiera de la compañía y de sus socios, lo que sería irreparable si se perdieran estos datos. Además de lo que serían datos sensibles acerca de los empleados. Podría decirse que se trata de la mayoría, que esto sería o se ocasiona mayormente en lo que son las bases de datos activas, o al menos todas las que de alguna forma resultan relevantes para el negocio. Precisamente por ello es necesario mantener sólidas prácticas de seguridad y estrategias de defensa que permitan combatir este tipo de ataques. Gracias por compartir sus conocimientos el día de hoy. Esperamos tenernos de vuelta pronto. Igualmente, el placer es mío. Este fue el experto Giancarlo Jaramillo. Al regresar estaremos con la conclusión del día de hoy. El tema de hoy, se tiene entendido que existen diferentes tipos de ataques que puede sufrir nuestra base de datos. Es decir, existe riesgo de que nuestros datos como información financiera, sea número de tarjeta de crédito, número de seguro social, puedan ser plagiadas. Para disminuir el riesgo acerca de esta amenaza, los expertos recomiendan mejorar las prácticas de seguridad, como recurrir al almacenamiento de datos o permitir a los usuarios acceder a cierta información y a otra no. Es decir, limitación a los usuarios de datos. Asegurar que los administradores de la base de datos entiendan la importancia de garantizar su protección. Mantener actualizada nuestra base de datos, eliminando los datos basura. También hacer copias frecuentes de todos nuestros datos. De esta manera se podrá garantizar la integridad de nuestra base de datos. Hasta la próxima, eso fue todo de Cápsula Informativa. Lo dejo con mi compañero Almaer. Muchas gracias por la información, Giancarlo. Además, le diré que existen dos tipos de usuarios. Estos usuarios son uno capaz de crear nuevos usuarios y crear nuevos objetos en la base de datos, y un usuario que nada más puede actualizar o ver los objetos creados por el primer usuario. Además, que un administrador de base de datos debe de darle privilegios a sus usuarios, y estos privilegios son como actualizar una base de datos, crear una base de datos, ver los datos de una base de datos, ejecutar los procesos de almacenamiento o ver listas. Sabiendo esto, le diré que existen los LDC, y para eso se lo dejaré en cargo a un video que teníamos ya previamente grabado en el producción, y le diré a la producción que lo ruede. Producción. Buenas tardes, nos encontramos en otra entrega de su programa Cápsula Informativa, no del estudio, sino aquí vinimos a visitar al ingeniero Alejandro Sánchez. ¿Cómo se encuentra? Es un placer para mí encontrarme en el programa y poder conversar sobre las bases de datos. Bueno, continuando con el tema de las bases de datos, la audiencia de nosotros nos pregunta mucho acerca de lo que son los DSL. ¿Podrías decirnos qué es? Bueno, los DSL o lenguajes de control de datos son aquellos que están diseñados para modelar o resolver un conjunto específico de problemas. Este conjunto específico de problemas es llamado también como dominio de aplicaciones o de negocio, en el cual los lenguajes de programación no se pueden considerar DSL, ya que no están diseñados para resolver un conjunto específico de problemas dados. ¿Podrías darnos un ejemplo de qué significa el lenguaje de control de datos? Bueno, como ejemplo podemos mencionar a las fórmulas, macros y planillas de cálculo, en el cual las expresiones regulares de estas son utilizadas como lenguaje para crear archivos de audio. Muchas gracias por recibirnos aquí en su morada. Ha sido un placer para mí haber conversado sobre la base de datos con usted. Bueno, esto fue todo lo que podemos acotar acerca de los DSL. Regresamos al estudio con nuestro compañero Almaer. En realidad mi nombre no importa. Uno me dicen Suri, otro me dicen Delgado, otro me dicen Oscar. En realidad mi nombre no importa, ya que si no entiende lo que acabamos de decir, tampoco entenderá lo que significa inyección SQL. ETAN lo que nos encarga es de poder insertar o robar información, que es lo que nos encargamos nosotros, de robar estas informaciones, y con esto lo hacemos con estas inyecciones. Un ejemplo de una inyección SQL
es robar una cuenta bancaria, robar el dinero o información valiosa a cualquier otra persona que han hecho una base de datos sin seguridad o sin privilegio de los usuarios. Una inyección SQL puede ser como la que tengo aquí. Esto nos permite robar la información a cualquier persona. Se ve simple, pero imagínate que podamos hacer un drive de usuario. Eso sería una pérdida de información para un usuario o para un administrador de base de datos. Por eso las inyecciones SQL se deben ser cuidadas y PHP, como desarrollador web, nos permite una asistencia que nos evita este tipo de inyecciones SQL. Además, MySQL en su motor gráfico nos permite una asistencia que se llama proceso de almacenado, que nos permite liberar este tipo de información. Entonces, como le estoy diciendo, mi nombre no importa, porque hoy me voy a llamar Oscar, hoy me van a conocer como el Pastama, pero en realidad no tengo nombre, ya que la información que llega a mí va a ser valiosa para nosotros. Un placer para mí encontrarme en el programa y